primitivo comienza a formarse en la primera semana del cuarto mes, con el intestino cubierto por las membranas bucofaringeas y cloacal. Durante las siguientes 4 semanas, el intestino primitivo incorpora la parte dorsal del saco vitelino al embrión. El endodermo del intestino primitivo está compuesto principalmente de epitelio y gránulos del aparato digestivo. En este caso, el epitelio se deriva del ectodermo del estómago y el proctodeo. Factores como el crecimiento del fibroblasto desempeñan un papel importante en la formación temprana del esófago anterior, mientras que otros factores secretados como las activinas y los miembros de la familia TGF-beta también contribuyen a la formación del endodermo. El tracto digestivo se forma debido a la cavidad cefalocelómica del embrión, que incorpora una porción del saco vitelino para formar el intestino primitivo. Otras porciones, el saco vitelino y el alantoides, pertenecen fuera del embrión. El intestino primitivo forma un tubo ciliado, los intestinos anteriores y el intestino posterior respectivamente. El intestino medio mantiene comunicación con el saco vitelino a través del producto cefalomesentérico o pedúnculo vitelino. El desarrollo del intestino primitivo se divide en 4 etapas: la faringe, anterior, media y posterior. El endodermo forma el epitelio del aparato digestivo y da origen a las células específicas de las glándulas, hepatocitos y las células endocrinas y exocrinas del páncreas. El estroma, tejido concurrente, de estas glándulas deriva del mesodermo esférico, mientras que los componentes musculares, el tejido concéntrico y el tejido peritoneal de la pared intestinal también derivan del casco esférico del mesodermo. El tubo intestinal y sus derivados están suspendidos a los lados dorsal y ventral del cuerpo por membranas, capas peritoneales dobles que envían un órgano a la pared del cuerpo. Estos órganos se llaman intraperitoneales, mientras que aquellos que están frente a la pared abdominal posterior y están cubiertos por el peritoneo solo en su superficie anterior se llaman retroperitoneales. Los ligamentos peritoneales están compuestos por 2 capas peritoneales que viajan de un órgano a otro o de un órgano a la pared corporal. Estas membranas y ligamentos transmiten vasos y nervios espinales y linfáticos que viajan hacia las venas abdominales o las abandonan. Los intestinos anterior, medio y posterior se comunican extensamente con la pared abdominal posterior. Alrededor de la 5ª semana de gestación, el tejido que los conecta se estira y la porción caudal de los intestinos anteriores, medio y posterior está suspendida en la pared abdominal por el mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal de yeyuniales e iliales forma el mesenterio en sí. Este mesenterio ventral existe solo en segmentos terminal de segmentos esofágicos, de estómago y de la porción superior del duodeno y se deriva al septo transverso. Cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio en la pared del intestino anterior de la límite del intestino faríngeo durante el embrión y se divide en un sector ventral, el primordio respiratorio y un sector dorsal y el esófago. Al principio el esófago es corto y se alarga rápidamente en el descenso del corazón y los pulmones, con una capa muscular estriada de 2/3 superiores e inervada por el vago, y en el tercio inferior el músculo es liso y es inervado por el plexo esplácnico. El estómago es una dilatación fusiforme del intestino anterior en la 4ª semana de desarrollo. Durante las semanas siguientes, su aspecto y posición se modifican como resultado de las diferencias en la rapidez del crecimiento de las diversas regiones en su pared y los cambios en la posición de los órganos adyacentes. Los cambios proporcionales del estómago se explican fácilmente según la rotación alrededor de los 2 ejes, uno longitudinal y el otro antero-posterior. Alrededor del eje longitudinal, el estómago efectúa una rotación de 90 grados en sentido de las agujas del reloj, ya que el lado izquierdo se orienta hacia adelante
y el lado derecho hacia atrás. La región pilórica o caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, mientras que la región cardíaca o cefálica se mueve hacia la izquierda y algo hacia abajo. El estómago ocupa su posición definitiva con el eje longitudinal descendente de izquierda a derecha, puesto que el estómago está unido a la parte dorsal del cuerpo por el mesogastrio dorsal y ventral por el mesogastrio ventral. Su rotación y crecimiento desproporcionado alteran la posición de estos mesenterios. La rotación alrededor del eje longitudinal tracciona el mesogastrio dorsal hacia la izquierda y forma un espacio por detrás del estómago. La hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo correspondiente a esta línea de efusión degeneran y la cola del páncreas se sitúa contra esta región. Una vez que la hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo de la pared posterior desaparecen, siguiendo la línea de efusión, la cola del páncreas queda cubierta por peritoneo únicamente en su superficie anterior y se hallan en posición retroperitoneal. El primordio hepático aparece a la cuarta semana de desarrollo como una invaginación del epitelio endodérmico en el intestino anterior. Esta invaginación, conocida como el divertículo hepático o esbozo hepático, se caracteriza por los cordones de rápida proliferación celular introducidos en el septum transversum, que forma un conducto biliar o colédoco. Una pequeña invaginación ventral se dará origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Durante el desarrollo posterior, los cordones epiteliales de hepatocitos se fusionan con las venas omphalomesentéricas y umbilicales para formar los sinusoides hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian en la mesénquima y forman de revestimiento los conductos biliares. Las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células conectivas derivan del mesodermo del septum transversum. Cuando las células hepáticas invaden el septum total, el mesodermo se convierte en membranoso y forma el epiglón menor y el ligamento falciforme. Estas estructuras forman la conexión perineal entre el intestino anterior y la pared abdominal ventral, conocida como el mesogastrio o el mesenterio ventral. Por otro lado, el peso del hígado representa aproximadamente el 10% del peso corporal total, siendo crucial su función hematopoyética. Estas células hematopoyéticas entre las células hepáticas y las paredes de los vasos dan origen a los eritrocitos y leucocitos. Esta actividad disminuye gradualmente en los últimos 2 meses de vida, con solo pequeños islotes hematopoyéticos durante el nacimiento. En la última semana de desarrollo, las células hepáticas comienzan a formar la bilis, mientras que el hígado desarrolla las vesículas biliar y el conducto cístico. El contenido del hígado adquiere un color verde oscuro. El páncreas está compuesto por 2 esbozos, el dorsal y el ventral, que se originan del reflujo endodorreico del duodeno. El esbozo dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que el esbozo ventral está en estrecha relación con el colédoco. Cuando el duodeno rota y toma la forma de una C, el esbozo ventral se desplaza hacia abajo, similar a una desembocadura del colédoco. El esbozo ventral forma el páncreas menor y la parte inferior de la cabeza pancreática. El resto de la glándula deriva del esbozo dorsal, la porción distal del conducto dorsal y la porción ventral total forman el conducto pancreático principal. La porción proximal del conducto dorsal se oblitera o persiste como un canal pequeño de calibre. En el 10% de los casos, los conductores no funcionan y persisten en el sistema doble original. Los islotes pancreáticos se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimatoso en el tercer mes de embarazo y están dispersos en la glándula. La secreción de insulina comienza en el 5.º mes. Este
órgano proviene de una masa de células mesenquimatosas. El vaso, un órgano linfático vascular, desarrolla a lo largo de la quinta semana y no adquiere su forma en comienzos del periodo fetal. El vaso es el lobulado en el feto, pero estos lo desaparecerán antes del nacimiento. Las escotaduras del borde superior del vaso adulto se presentan restos de los surcos que se separaban los lóbulos fetales. La superficie izquierda del mesogastrio se fusiona con el peritoneo sobre el riñón izquierdo, lo que significa la unión dorsal del ligamento esplenorenal y la rama larga del tronco celíaco. Las fisuras traqueoesofágicas son causadas por desviaciones espontáneas del tubo traqueoesofágico hacia el anterior o por la presión mecánica de la pared dorsal del intestino anterior en dirección ventral. La parte proximal del saco esofágico generalmente termina como una cisterna, mientras que la parte distal se conecta con la tráquea a través de un conductor sensible de calor. Estas fisuras son menos comunes que otros tipos de defectos. La atresia esofágica impide el paso normal del líquido amniótico al tubo digestivo, lo que lleva a una acumulación excesiva de líquido en el saco amniótico. Además, el lumen esofágico puede estar reducido, lo que lleva a una estenosis esofágica, que generalmente se encuentra en el tercio inferior y puede ser causada por una recanalización renal incompleta o anomalías vasculares. El estómago tiene anomalías comunes, con la excepción de la estenosis hipertrófica del píloro, que afecta a uno de cada 150 varones y una de cada 750 mujeres. Los niños con esta malformación engrosadora en el píloro. La relación esfinteriana distal del estómago. La hipertrofia de los músculos circulares o longitudinales en la región pilórica lleva a una estenosis intensa y una obstrucción al paso de alimentos, lo que puede llevar a un estómago notable y el tratamiento es quirúrgico. En este punto es importante, ya que según Barrenea Delfa y Luis Huertas 2019 nos mencionan otras anomalías, que en este caso es el onfalocele, que es un defecto umbilical producido por la regresión incompleta de las vísceras abdominales a la cavidad. Como consecuencia, persiste un defecto cubierto por un saco con 3 capas, el peritoneo, la gelatina de Wharton y la membrana amniótica. Su tamaño es variable, denominándose minor, que es menor a los 5 centímetros de diámetro, y mayor si es que de 5 centímetros a más. Además de ello, nos mencionan otra anomalía que es la gastrosquisis, que consiste en un fracaso de la vascularización de la pared abdominal, lo que se manifiesta con un defecto paraumbilical derecho y suele tener un tamaño de 2 a 4 centímetros, con una inserción correctal del ombligo. Por dicho orificio protruyen vísceras no cubiertas. Esta malformación ocurre de 1 a 2000 recién nacidos y se asocia a una edad baja materna, el uso de drogas y en algunas ocasiones, aunque no tiene asociaciones a otras anomalías, sí se puede acompañar de atresias intestinales debido a procesos isquémicos. Por otro lado, en cuanto a las anomalías hepáticas, tenemos a la lobulación hepática, que tiene variaciones menores frecuentes pero congénitas que son raras. Variaciones en conductos hepáticos, colédocos o císticos son frecuentes y tienen importancia clínica. Accesorios conductos hepáticos pueden aparecer y son canales estrechos que salen del lóbulo derecho del hígado hacia la superficie anterior del cuerpo de la vesícula biliar. En algunos casos, el conducto cóstico se abre en un conducto hepático accesorio. En otro punto, también los autores Barrena Delfa y Luis Huertas 2019 nos explican que existen peculiaridades diagnósticas prenatales dependiendo del tipo de patología que existe. En cuanto
cuanto a la atresia del esófago, el diagnóstico prenatal de la atresia esofágica es aproximadamente en un 30% según las series, ya que el esófago es un órgano difícil de visualizar prenatalmente. Se puede sospechar mediante signos directos como el polidramnios, que aparece aproximadamente en un 50% de los casos. Otros signos, como la ausencia de la cámara gástrica, parecen estar más relacionados con la atresia sin fístula. Por otro lado, en cuanto a la atresia duodenal, el diagnóstico suele ser más preciso y se llega a él en un 75% de los casos. El signo prenatal clásico es la doble burbuja, que consiste en la dilatación de la cámara gástrica y el duodeno proximal dilatado. Habitualmente también se asocia a una polidramnios. Un tercio de ellos se asocia con trisomía 21. Además de ello, podemos tener la obstrucción intestinal. Algunas malformaciones, como las atresias intestinales distales, debutan con signos de obstrucción intestinal prenatal. Los hallazgos son asas distendidas y peristálticas acompañados de polidramnios. No siempre la presencia de las asas dilatadas se corresponde con malformaciones congénitas. En ocasiones es un signo de otras enfermedades como la fibrosis quística. De esta manera, en los casos en los que se llegue a un diagnóstico prenatal de malformaciones digestivas, es recomendable que la familia del niño sea remitida a un panel de expertos, que incluya tanto especialistas de pediatría como cirujanos pediátricos para evaluar el pronóstico de la enfermedad y se pueda discutir la estrategia a seguir en el periodo pre y perinatal.